bendiga. Gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad de compartir su palabra y hoy vamos a hablar de la tercera exigencia de Jesús. La tercera exigencia es crean en mí. Crean en mí. Y está basada en Juan 14, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué Jesús exige que creamos en Él? La razón por la que exige que creamos en Él es que todos los seres humanos estamos en una situación desesperada de la que solo Jesús nos puede rescatar. Exige que creamos en Él porque no podemos rescatarnos a nosotros mismos, sino que debemos acudir a Él en busca de ayuda. Cristo es el único que puede salvarnos de ese peligro. Por nuestro bien, Él exige que confiemos en Él completamente. La primera frase que vamos a compartir es la situación desesperada en la que nos encontramos. La situación desesperada en la que nos encontramos. La mayoría de las personas no sienten la necesidad de ser rescatadas. ¿Cuál es esta situación desesperada de la cual solo Jesús nos puede rescatar? Jesús lo dijo de la siguiente manera. Él dijo en Juan 3, 16 al 18 y el versículo 36: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjese en las palabras: pierda, condenado e ira de Dios. La situación desesperada en la que nos encontramos, según Jesús, es que estamos bajo la ira de Dios. Esto se debe a nuestro pecado. Dios es justo y su ira se enciende con toda razón contra las actitudes y conductas humanas que denigran su valor y lo tratan de una manera insignificante. Todos lo hemos hecho. Es más, lo hacemos todos los días. Pero la sorprendente verdad es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para aumentar esta condenación, sino para rescatarnos de ella. Y la manera en que Jesús nos rescata es asumiendo Él mismo la condena, muriendo en nuestro lugar y luego exigiendo no hechos de penitencia, sino que confiemos en Él. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, en Juan 10, 11. En otras palabras, la muerte de Jesús fue deliberada. Intencionadamente dio su vida por todos los seres humanos. Jesús es el cumplimiento de la sorprendente profecía de Isaías 53. Isaías profetizó 700 años antes de la llegada de Jesús. Él dijo que un siervo del Señor vendría a morir por su pueblo. Dice Isaías 53, 4 al 6. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, la razón por la que Jesús exige que creamos en Él es que no hay nada que usted y yo podamos añadir a este rescate de la ira de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Las culpas que debieron traer condenación a todos nosotros, Dios las cargó sobre su Hijo Jesucristo.
El amor de Dios planeó un intercambio asombroso. Jesús soportó lo que usted y yo merecíamos para que pudiéramos disfrutar de esa vida eterna. Y para poder disfrutar de esa vida, debemos creer en Jesús. Eso fue lo que él dijo en Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, respondamos a la pregunta, ¿qué significa creer en Jesús? No hay muchas preguntas que sean tan importantes como esta. ¿Qué significa creer en Él? Significa creer que los hechos históricos de Jesús son verdad, son verídicos. Cuando Tomás dudó de que Jesús resucitó físicamente de los muertos, Jesús fue a él y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Creer en Jesús no es un salto al vacío. Tiene bases y tiene contenido. Se basa en lo que Él realmente pasó y vivió en la historia. Pero creer en Jesús significa más que conocer cosas verídicas acerca de su vida. Significa poner la confianza completamente, plenamente en Él. Dice Juan 14:1, creen en Dios, crean también en mí. Creer en Jesús es más que creer acerca de Jesús o sobre Jesús. Confiamos en Él completamente. Le rendimos nuestra vida, nuestro ser. Todo se lo damos y entregamos a Él. En tercer lugar, estar satisfechos también con lo que Dios es para nosotros en Jesús. Eso es lo que significa creer en Él. Estar satisfechos con lo que Dios es para nosotros en Jesús. Jesús se nos ofrece no simplemente como un rescatador en quien debemos confiar, sino como en agua viva que se debe beber. Además de ser el agua viva, Él se ofrece aquí en su palabra como pastor, según Mateo 26:31, como esposo, Mateo 9:15, como tesoro, Mateo 13:44, como rey, Juan 18:36, y bueno, un sinfín de símbolos que Él toma para referirse a sí mismo. ¿Qué significa creer en Jesús como agua que da vida? Jesús dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan 4:14 Él dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en otra parte, Jesús relacionó el beber con el creer en Él y venir a Él. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, creer en Jesús y beber el agua que salta para vida eterna son la misma cosa. El agua da vida cuando la bebemos. Jesús da vida cuando ponemos nuestra confianza en Él. Confiar en Cristo como agua significa beber de esa agua. Significa recibir a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Mateo 10:40 dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Creer en Jesús entonces es beber a Jesús como el agua que da vida, que apaga la sed del alma. Es decir, significa saborear y sentirse satisfecho con todo lo que Dios representa para nosotros en Cristo. Jesucristo es el que calma la sed de todo ser humano. Nuestra vida tiene un vacío enorme. Hay un vacío en nuestro corazón desde que nos apartamos de Dios. Ahora Jesús se ofrece como para el que quiere llenar ese vacío. Así que hasta cierto punto Jesús actúa en nuestra vida como un socorrista.
y debemos mantenernos quietos, no movernos y dejar que Él nos lleve a un lugar seguro, fuera de la ira de Dios. Es posible confiar en un bombero, por ejemplo, o en un salvavidas. Si estamos en una piscina, en un mar y nos estamos ahogando, debemos rendirnos completamente a esa persona para que nos rescate. Ese bombero, ese salvavidas puede ser un adúltero o un borracho en su tiempo libre. Él, ese socorrista, no pide que usted crea en Él por lo que Él es, o que lo reciba, o que saboree su vida. Pero Jesús sí nos pide a nosotros que saboreemos su vida por completo. Cristo es mucho más que un rescatador, un rescatista. Creer en Él es algo más que confiar en sus habilidades para el rescate. Jesús vino no solo a rescatarnos de la condenación, sino también para que podamos disfrutar la vida eterna, lo que significa que podemos experimentar todo lo que Dios representa para nosotros en Él. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él sabe lo que necesitamos mucho mejor que usted y que yo. Necesitamos ser rescatados de la ira de Dios y necesitamos una relación con Dios que satisfaga nuestra alma vacía, sedienta y hambrienta espiritualmente. Esto fue lo que Jesús vino a dar. Nos llega de una sola manera, creyendo en Él. Por tanto, tú tienes que plantear, o Jesús plantea esa exigencia al mundo: crean en mí. ¿Qué pasa contigo? ¿Vas a seguir viviendo tu vida vacía, vana, sin Cristo, sin esperanza, y cuando mueras y vayas a la eternidad no sabes a dónde vas a ir, a dónde te vas a dirigir? Hoy Cristo dice y llama: crean en mí. Necesitamos poner nuestra confianza en Él, necesitamos rendir nuestras vidas a Él. Hoy Jesucristo te invita a que pongas tu confianza por completo solamente en Él. ¿Lo quieres hacer hoy? Dile al Señor de esta manera. Cierra tus ojos allí donde estás y dile a Él: Señor Jesús, yo quiero creer en ti y yo creo en ti. Yo pongo mi confianza, Señor, en ti. Yo te pido perdón porque soy un pecador y he perdido el camino. He perdido mi rumbo, Señor, y te pido hoy que tú me puedas guiar como el pastor que eres de mi alma. Yo te invito a que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por haber entrado en mi corazón. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, te felicito por esta decisión que acabas de tomar y en verdad te animo a seguir adelante y a buscar de Dios. Así que si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, hazlo. Marca las notificaciones también para que te puedan llegar el mensaje y así puedas escuchar otro sermón que va a edificar tu alma. Dios te bendiga. Escríbeme a mi correo también si tienes alguna inquietud. Hasta luego. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas
Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que